capítulo 11. Creo que el verso 1 pertenece al capítulo anterior y por eso ahí está este espacio ahí, porque termina el pensamiento de antes. Entonces, os alabo, hermanos, es donde comienza la parte que tiene que ver con el cabello, pero en el contexto general está hablando todo, bueno, por lo menos 1 Corintios 10 nos habla acerca de los problemas que habían entre los cristianos, y Pablo está un poquito enojado, y en el 11 al final también va a haber algo de eso, de que la gente torna sus estómagos en ídolos, en el hecho de que por alguna razón la comida les hace pecar. Comida sacrificada a ídolos y qué sé yo. Pero en medio de esa conversación de la unidad cristiana, el hecho de tener que cuidarnos unos a otros, protegernos unos a otros, pensar en los demás antes que en uno, que siempre es un desafío para todos, creo yo. Encuentra algo por qué alabarlos. Entonces dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón. Y es en ese orden de cabeza, sea ya autoridad o sea fuente, hay ambas. Cabeza puede ser tomada de ambas maneras, ¿no? Cuando hablamos de la cabeza de un río, estamos hablando de dónde comienza a fluir ese río, pero también puede ser en el sentido de autoridad, ¿verdad? Él es la cabeza de la organización. Creo que ambas son posibles, aunque hay grandes debates entre los teólogos. ¿Es esta? No, es la otra. No, sí es esta, no es la otra. Yo digo, ok, pongan sus manos juntas y hagan un sándwich. Y ambos son aceptables. Verso 4, entonces, dice, todo varón que ora o profetiza, y permítanme aquí rápidamente. Voy a poner esto en B también, y vamos a tener que hacer otra vez. 1 Corintios, verso 4. Ok. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Ahora, en el contexto, obviamente, esto está hablando en las reuniones de los cristianos. Capítulo 10 habla de eso. Capítulo 11, la segunda parte, va a hablar de eso. Capítulo 12 va a hablar de los dones del Espíritu en el contexto de la iglesia. El 13, el camino del amor en el ejercicio de esos dones. En el capítulo 12 enfatiza el hecho de que todos somos parte del cuerpo, no importa si somos de mucha honra o de no mucha honra. Dice, inclusive en nuestro cuerpo las cosas menos honrosas las vestimos con más honra. Entonces está tratando de unificar al cuerpo. Y en el verso 14 va a decir, esta es la manera de ejercer los dones espirituales. Entonces todo eso está en ese contexto del cuando la iglesia se reúne. No queremos hacer la distinción ahora que haríamos hoy en día de decir cuando están en el templo reunidos, porque en ese tiempo no tenían templos los cristianos, se reunían en casas, normalmente va a ser las casas de los hermanos más pudientes, ¿no? De los que tenían un poco más de dinero, más posibilidad, más espacio, más campo, qué sé yo. Entonces, no hagamos la distinción de plataforma y púlpito, porque no había plataforma ni púlpito en este tipo de reuniones. Pero al mismo tiempo, esto cuando dice todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, está relacionado con esa reunión comunal de los cristianos. Entonces, al varón se le dice que no puede tener la cabeza cubierta, porque si tiene la cabeza cubierta, entonces afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza,
porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ok, entonces aquí hay algo interesante y déjenme ver si puedo, si podemos ir acá. Y lo que voy a hacer, voy a añadir esto. Ok. Ok. Y la razón es porque quiero mostrarles, puedo borrarlo. Esto va a estar así. Ok. Y por un segundo, déjenme formatear esto rápidamente para que sea más ameno a nuestras necesidades. Ok. 5, 6 y 7. Ok, vamos a quitar esto. Esto va a ser entonces 1 Corintios capítulo 6. Corintios, mire, con todo lujo de detalles, ok. Ok, entonces dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, perdón, ajustando mi pantalla acá. Ok, ven mi PowerPoint, ¿verdad? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Ahora, leyendo así como está, obviamente hay algo que la mujer puede hacer de alguna manera, ¿ok? Que va a llevarle a afrentar su cabeza, ¿verdad? Y es el de orar o profetizar con la cabeza descubierta. Si esto fuera el cabello, es un poco difícil pensar cómo puede una mujer que llega al culto orar o profetizar con la cabeza descubierta. Es decir, si tiene el cabello largo, pues ya llegó al culto, ya no se puede quitar ese cabello, no puede descubrirse su cabeza. Si viene con el cabello corto, pues no puede alargarlo llegando al culto, ¿no? Acuérdese, hermana, de alargar su cabello, hermana está jalando el pelo, no puede. Entonces, esto tiene que ver con una cubierta, creo que esa es la clave acá, ¿verdad? Si la mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, entonces esto es una afrenta a su cabeza. Sea que esta cabeza es el esposo, el papá o Cristo, ¿ok? Creo que en el contexto en el cual se habla, todo regresa a Cristo de cualquier manera, ¿verdad? Porque Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer, pero todo proviene de Dios, entonces todo en realidad vuelve hacia Dios. Entonces esto de la cabeza, para mí regresa a Dios. Ahora, si oro profetiza con la cabeza descubierta, lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Ok? Es igual a que si se hubiese rapado. Pero no se ha rapado. ¿Ok? Cuando dice porque lo mismo es que si se hubiese rapado, entonces, ok. El orar o profetizar con la cabeza descubierta, lo mismo es que si se hubiese rapado. Ok, decíamos, una hermana ok, imaginémonos esto. Una hermana se rapa el cabello por X o Z razón. Ok. O viene, viene al culto de esa manera. Dicen para que ellos que está afrentando su cabeza, ¿verdad? Rapado es igual a afrentar su cabeza. ¿Verdad? Rapado es igual a afrentar su cabeza.
Ahora, el hecho de que esto dice es que si se hubiese rapado, esta es una posibilidad, y entonces el hecho de que está diciendo sería igual a esto, si se hubiese rapado, quiere decir que no se rapó. Sea lo que sea que hizo acá, es lo mismo que si se hubiese rapado, pero eso no es lo que pasó, porque si no diría, si una mujer viene rapada, lo mismo es que si se hubiese rapado, no tiene sentido, ¿verdad? Cuando hacemos equivalentes dos cosas, um, por ejemplo, si mi niño me dice, sí, papi, voy a tender mi cama, pero no lo hace, ¿ok? Le digo, ok, si tú me dices que vas a hacer algo, pero después no lo haces, es igual que si no me hubieras escuchado, ¿verdad? Pero me dice, no, yo sí te escuché, pero no lo hiciste. Entonces, como no lo hiciste, es igual a si no me hubieras escuchado. Ese tipo de equivalencia está poniendo acá. Sea lo que sea que es esto de estar descubierta acá, sea lo que sea, no es, por lo menos en este contexto, no es que se había rapado. Es algo más. Texto. Ok, Pero notemos que acá Pablo lo que está haciendo, lo que Pablo está haciendo acá está construyendo un argumento. Está diciendo, hermanos, ustedes hacen esto todo el tiempo. Los alabo porque hacen esto como las instrucciones como se las dejé. Pero luego está explicando el porqué detrás de esas instrucciones. Como quien dice, ustedes obedecen esto, se ponen falda larga, pero quiero que entiendan el por qué se les ha requerido que se pongan falda larga. Aquí lo mismo, ustedes ya hacen esto, pero quiero explicarles el por qué detrás de este mandamiento. Eso es lo que Pablo está haciendo. ¿Ok? Entonces, desde el principio, y este es todo mi propósito, de saber, ok, ¿qué cosas, de qué está hablando Pablo acá? Okay, y luego llegamos al verso 16, no hay problema en eso. 15 y 16. Pero por ahora, sea lo que sea que descubierto significa en este contexto, ok, lo que significa en este contexto, no tiene que ver con alguien que se ha rapado su cabeza, por lo menos acá. Pero lo que haya hecho, ok, de hecho, esta es una ofensa. Es, lo que queremos ver es que, ok, esto es una ofensa, pero no es que se ha rapado, pero es equivalente a que se hubiera rapado. ¿Ok? Eso es todo lo que estoy probando acá. Es todo lo que estoy entendiendo que Pablo está diciendo hasta acá. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, catacaliptos, él lo pone como sin velo. Ok, caliptos es cubierta. ajá, Ok. A es la partícula privativa o negativa en griego. Entonces, digamos que esto solamente dijera sí, acaliptos. Acaliptos sería sin velo o descubrir. o sin cubierta. ¿Ok? Sin cubierta. Pero Calipto, no dice simplemente acaliptos. Dice acatacaliptos. Cata significa sobre. Entonces acá podemos poner esto quiere decir no. Cata significa sobre. Y caliptos, cubierta. ¿Ok? Entonces, una palabra un poquito más fuerte que simplemente cubrirse. Es como sin cubrir o sin cubierta para la cubierta. Y de ahí es de donde creo yo, o sospecho yo, o deberían por lo menos, que la asamblea tradicionalmente ha dicho esto tiene que ver con una cubierta sobre la cabeza. ¿Ok? Porque no es solamente no cubierta, sino no sobre cubierta.
Y creo que para mí eso está, como dicen, bastante interesante, ¿verdad? Entonces tenemos no sobre cubierta. Eso es lo que dice. Entonces, ese es el significado de acatacalyptos. No, esta palabra en sí no tiene relación con cabello para nada. Es simplemente la palabra normal para hablar de una sobrecubierta. ¿Ok? Entonces, catacaliptos, sobrecubierta, caliptos, cubierta, cata, sobre, entonces sobrecubierta. Y cuando está con la palabra a o la partícula, decíamos, negativa de griego a, eso significa no, no sobrecubierta. Entonces, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no sobrecubierta, deshonra al que es su cabeza, es el hombre, sea Dios, ¿ok? Es como si estuviera rapada o rasurada. La palabra es keiro, ¿ok? Entonces, si no se pone esa sobrecubierta, es como si se hubiera rapado. Pues nadie quiere venir rapado al culto, ¿no? Por lo menos las mujeres no quieren venir rapadas o rasuradas al culto. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Que se ponga su sobrecubierta. ¿Ok? Entonces, por eso el verso 6 dice, si la mujer no se cubre o si la mujer anda a catacaliptos sin sobrecubierta su cabeza, entonces que se corte también. Este es el problema. Esta es la palabra que me dio problema a mí. ¿Ok? También. ¿Por qué? Porque tradicionalmente uno dice, pues el cortarse el pelo es andar sin cubrirse, porque se cortó la persona el cabello. ¿Okay? Entonces aquí dice, si no se cubre, si no tiene esa sobrecubierta, que se corte también el cabello. Entonces eso me muestra que este no se cubre de acá. ¿Dónde está? Ok, esto. Eso me muestra que este no se cubre. Es distinto a esto de el cabello. Por esta frase, por esta palabra de también. Si no hace esto, entonces también que no haga el otro. ¿Ok? Ese es el problema acá, que me ha dado a mí problema. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. Ahora que se la cubra, catacaliptos. ¿Ok? Y ahí es donde iba yo con el tratar de ¿dónde estamos? Utilizar esta escritura que estábamos acá. ¿Ok? Lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, entonces si no utiliza esa cubierta, que se corte también el cabello. Pero tradicionalmente, ¿ok? Tradicionalmente, y a ver si funciona esto de esta manera. Tradicionalmente, la manera que se entiende esto es si la mujer no se cubre, es decir, si se corta el cabello o tiene el cabello corto, ¿ok? Cualquiera de las dos, ¿verdad? Si la mujer no se cubre, esta frase no se cubre, normalmente se entiende de esa manera, por lo menos dentro de, digamos, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, ¿ok? La mujer no se cubre. ¿Qué es no cubrirse? Cortarse el cabello o tener el cabello corto. Pero dice, sí, ok, esta ya es una condicional, ¿verdad? Acá. Si esto, entonces tal cosa. Ah. Ok. Si la mujer no se cubre, es decir, si se corta el cabello, entonces dice que se corte también el cabello.
Ahí es donde ya no tiene sentido. Porque supuestamente el no cubrirse es cortarse el cabello, ¿verdad? Entonces, es como decir, porque si la mujer se corta el cabello, ¿no? Que se corte también el cabello. Entonces, estaría repitiendo, entonces ya la oración de Pablo aquí ya no tiene sentido. Ese es nuestro problema. Pero aquí este cubre es catalipto. Si la mujer no tiene su sobre, ¿ok? Sobre cubierta, entonces que se corte también el cabello. Ahora, el hecho de que esto se limita a esta situación cuando está orando o cuando está profetizando, nos lleva a pensar es algo que la mujer puede quitarse y ponerse, quitarse y ponerse, quitarse y ponerse. Porque el llevar el cabello largo es en todo lugar y en todo tiempo, sea que está cocinando o está orando, está lavando platos, está profetizando, está leyendo la Biblia, está lo que sea, no importa, siempre va a estar largo porque está largo. Pero entonces, ¿por qué está Pablo limitando esto a orar o profetizar? Algo que aparentemente se puede cubrir y descubrir, cubrir y descubrir. Entonces, por eso es que se piensa, esa es la sobrecubierta. ¿Ok? Y por eso, entonces, esta oración, si no se cubre, es equivalente a cortarse el cabello. Y esta frase, que se corte también el cabello, perdón, que se corte también el cabello, ya no tiene sentido. ¿Verdad? Si se corta el cabello, entonces que se corte también el cabello. Oh, Pablo, ¿qué te pasó? Entonces ahí es donde para mí se hace súper claro de que está hablando de algo que cubre la cabeza. Sea velo, sea manto, sea sombrero, ¿ok? Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, sí, le es vergonzoso, obviamente, entonces, ¿qué? Que se cubra. O sea que tiene permiso de cortarse el cabello. ¿Ah? Tiene permiso de cortarse el cabello porque queda disculpada cuando se cubre. No, porque le dice, le es vergonzoso cortarse el cabello. Pero le da la solución. Le es vergonzoso cortarse el cabello. Es decir, si no se cubre, si no se cubre. En este caso, ya está afrentando su cabeza, entonces, pues, que se corte también el cabello. Es como quien dice, si ya está haciendo este pecado, pues haga el otro pecado también, ya que siempre, ya está pecando, ¿verdad? Pero si le es vergonzoso a la mujer pecar, entonces que no peque tampoco en esta otra cosa. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Entonces, por eso decía yo, el verso 6 es el que me cambió la opinión a mí, porque no me puedo escapar de la lógica que Pablo está utilizando. Y en el contexto en el cual aparece todo esto, en el contexto judío, obviamente, inmediatamente la mente de ellos va a ir al velo, a una cubierta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no era costumbre de los judíos cortarse el cabello de las mujeres. No se cortaban. Entonces, Pablo no está hablando se cortaron o no se cortaron, sino está hablando hey, yo sé que ustedes no se cortarían el cabello, ¿verdad? No, Pablo, nunca lo haríamos. Pues entonces cúbranse cuando oran o profetizan. Porque si no se cubre, es lo mismo que si se hubiese cortado el cabello. Ya que les es vergonzoso cortarse el cabello, entonces cúbranse. Esa es la lógica que Pablo está empleando acá. Y, ¿dónde está? En el cuarto siglo, Juan Crisóstomo, uno de los llamados padres de la iglesia, para nosotros eran padres posapostólicos, dice, consideraba este versículo como un reductio ad absurdum. Es un término filosófico, es decir, tratar de hacerlo lo más básico
que se puede, ¿ok? Que agudiza el punto axiomático, ¿ok? Palabras grandes. Lo que está diciendo él, lo que escribió Crisóstomo es esto. Si desechas la cubierta designada por la ley divina, la sobrecubierta, entonces desecha la cubierta designada por la naturaleza. Dice, esa cubierta con lo cual ella cae de su apropiada honra. Está hablando de la mujer, entonces, ¿no? Si la mujer desecha la cubierta designada por la ley divina, entonces desecha también la cubierta designada por la naturaleza. ¿Qué está diciendo acá? Que la mujer tiene dos cubiertas. La primera cubierta le es dada por la naturaleza. Ahí es donde viene el verso 15, verso 16. La naturaleza le ha dado a la mujer un velo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la naturaleza no le puede dar una sobrecubierta. La naturaleza le da un velo. Pero si desecha uno en el contexto de oración y profetizar, la cubierta designada por la ley divina, es decir, esa sobrecubierta, entonces desecha también la cubierta designada por la naturaleza. Entonces, córtate también el cabello. Entonces, de acuerdo a esto, ni cortarse el cabello es aceptable, ni orar o profetizar sin tener el velo o la sobrecubierta. Y eso es del cuarto siglo, es decir, en lo que se estudia de la historia de la iglesia, siempre tenían velo las mujeres en las reuniones cristianas, aparte del hecho de que no se cortaban el cabello. Entonces, aún en el siglo IV, todavía esto era parte de la creencia general cristiana. Entonces, pero el hombre no debe cubrirse, no debe tener un catacalupto la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Es el orden de autoridad del verso 3. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, la mujer procede del hombre y es creada para el hombre, y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Otra versión dice, debe tener señal sobre su cabeza, señal de autoridad, cuando ella está orando, profetizando. Entonces, ese verso 10 también es bastante interesante, ¿verdad? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Pero esta señal de autoridad entonces es algo que normalmente la mujer no tiene, ¿verdad? Debe tener, nos está diciendo, es algo que puede ponerse o quitarse. Debe tener señal de autoridad. Ahora, si el cabello largo o sin cortar es la señal de autoridad, entonces siempre la tiene. Entonces, ¿para qué decir debe tener? No tiene sentido decir debe tener esto si es que siempre lo tiene. El hecho de decir debe tener esto o debe ponerse esto, ya nos dice es algo que puede ponerse o quitarse de sobre su cabeza. Sobre su cabeza. Ahora, señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, ya viene a traer lenguaje del tabernáculo en el desierto, del templo, donde ángeles están atentos a lo que los hombres hacen en su servicio de adoración a Dios. Entonces ahí otra vez orar o profetizar. Y sabemos que bajo el antiguo pacto, orar, guiar la oración pública, profetizar, normalmente recae sobre el varón, ¿verdad? De hecho, aún hoy en día, en los cultos judíos, no pueden sacar la ley de Dios. Tienen la Torá, la tienen como en un armario pequeño, y tiene que haber 10 hombres presentes para que puedan sacar eso, y lo pasan de varón a varón. Hay congregaciones donde le dejan a la mujer tocar, pero la mujer no lo puede cargar. Estoy hablando de congregaciones ortodoxas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la responsabilidad y el privilegio del varón, compartirla bajo la ley. Pero ahora, si la mujer va a profetizar, profetizar implica hablar a nombre de Dios.
recibir palabra de Dios para decirla a la iglesia. Ese es ministerio que bajo el antiguo pacto es solamente hecho por el varón. Y se realiza ahora bajo por una clase llamada los sacerdotes. Ni siquiera pueden hacerlo todos los varones, ¿no? Los sacerdotes son los que ministran, vamos a decir así, en la presencia de Dios. Entonces tenemos una vez más el tabernáculo dividido en tres, la corte de afuera, donde puede venir toda la gente, hombres y mujeres, traer su sacrificio. El sacerdote es el que presenta el sacrificio para él, delante de Dios. En el lugar santo están los llamados panes de la proposición, pan de vida, ¿no? Que son símbolo de la palabra de Dios. ¿Quién ministra entonces esos panes de la proposición? Los sacerdotes que están sirviendo en el lugar santo. El lugar santo ahora tiene un velo que no puede traspasarlo nadie. Solamente los que son escogidos para ese servicio, que son todos varones a través de toda la historia de Israel. Las paredes, el techo, tienen diseño de serafines. Entonces, de una manera muy, ¿cómo se puede decir? Enfática, de una manera muy enfática, cuando los sacerdotes ministran en la presencia de Dios, sirven en el ministerio, están rodeados de ángeles. Obviamente, los diseños en el tabernáculo son figura de lo que realmente sucede en el mundo espiritual, donde aún el libro de Hebreos nos dice que los ángeles están mirando todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces es muy posible, y cada vez estoy más convencido de que esa es la razón por la que dice por causa de los ángeles. Debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, de la misma manera que los sacerdotes tenían la tiara y tenían su señal de autoridad como sacerdotes. Ahora ella tiene una señal de autoridad, de tal manera que mientras ministran en orar y profetizar, en guiar a la congregación en la oración y la profecía, tienen esa sobrecubierta que ahora significa señal de autoridad. Lo interesante de esto, y es un estudio que cuando tenga tiempo quiero hacerlo en detalle, es de que cada vez que el arca del pacto iba a ser transportada, le ponían una cubierta, porque no todos pueden ver al arca del pacto. Entonces, cuando iba a ser transportada, iban a desarmar todo ese tabernáculo. Tenían que cubrir el arca del pacto y la llevaban los hombres bien cubierta. Bueno, esa cubierta en el griego es acatakalipto, la cubierta del arca del pacto. Tiene que tener un acatakalipto. Entonces, como que tener señal de autoridad sobre su cabeza, me llama mucho la atención que está usando ese tipo de lenguaje acá. Entonces, siendo que es algo que se puede poner o quitar, nos está hablando, la mujer está entrando ahora en virtud de haber recibido el Espíritu Santo. Obviamente, Joel 2:28, sobre toda carne derramaré mi espíritu, vuestros hijos y vuestras hijas, sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán, pero en el orden divino, ¿no? Todo tiene que ser hecho decentemente y con orden, por lo tanto, tiene que tener esa señal de autoridad sobre su cabeza. La señal de autoridad no puede ser el cabello largo, porque siempre lo han tenido así. Siempre lo han tenido largo. Pero cuando ora o profetiza, entonces se pone una sobrecubierta, ¿no? Una cubierta para su cubierta, que es su cabello. Y entonces tiene la autoridad ahora de profetizar o de guiar. Y hasta aquí que es su argumento, porque así como, pero en el Señor ni el varón es ni la mujer, para que nadie diga, no, pues porque el hombre es más importante, porque del hombre salió la mujer. Él agarra y, no, tranquilos, no quiero que vayan muy lejos con esto. En el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, así también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Creo que eso es muy, muy importante.
acá en este contexto. Todo procede de Dios. Y luego en el verso 13 ya terminó su argumento. ¿Okay? Ya enseñó el por qué. Entonces la enseñanza de Pablo se encuentra en esos versos del 2 al 12. Esa es la razón por la cual la mujer debe tener una sobrecubierta. Ahora, para enfatizar más este punto, dice, es más, aún ustedes mismos pueden juzgar con relación a esto. Entonces, juzgad vosotros mismos es otro testigo de que esto debe ser hecho así. Y dice, juzguen ustedes también. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, sin tener un acatacalipto, dice ahí, sin cubrirse. Pueden ver ahí abajo, al pie de página, acatacaliptos. Y obviamente esta es una pregunta retórica. ¿Es propio, es apropiado, es honroso que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La pregunta retórica normalmente sabemos la respuesta. Y aquí la respuesta es no, no es propio. Entonces nosotros mismos, y Pablo agarra y se vuelve a nosotros y dice, ustedes mismos juzguen. Y nuestra respuesta cuando él hace la pregunta, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Tenemos que decir no, no es propio. ¿Ok? Y luego agarra y trae otro testigo, la naturaleza misma. Entonces, no es solo Pablo, ahora ustedes mismos, pero no solo ustedes, aún la naturaleza misma. ¿No se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Sí, lo sabemos. Ahora, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Por qué? Porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Ahora, le es dado, ¿quién nos ha dado esto en este contexto? La naturaleza. Entonces, la naturaleza ha dado el cabello. ¿Por qué? Porque la naturaleza no puede darnos un acatacalupto, pero nos da el cabello. ¿Ok? Ahora, en lugar de velo, aquí note que la palabra que está ahí al pie de página no es acatacalupto, es peribolaion. Entonces no está diciendo que en lugar de acatacalupto les dado el cabello. No. La naturaleza en lugar de velo, peribolaion implica peri es de la palabra que usamos cuando hablamos de periferia, algo circular, ¿verdad? Déjame ver cómo lo ha puesto eso el pastor, ¿dónde está? Vamos a ver si aquí llegó hasta. Sin embargo, no, porque se juzguen esa porque la mujer ore a Dios sin su acatacalupto, no es una gloria para la mujer llevar cabello largo, es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Y velo es la palabra peribolaion, como les decía, algo arrojado alrededor de uno, es decir, un manto, un velo, una vestidura que cubre. ¿Por qué? Porque la naturaleza no nos puede dar una catacalupto. Pero aún en vez de un peribolaion, en vez de un manto, un velo, lo que sea, nos ha dado el cabello, la naturaleza. Pero en este caso ya, esto es otro testigo de la misma enseñanza que Pablo acaba de dar. ¿Ok? Con todo eso, dice luego, si alguno quiere ser contencioso, no quiere hacer esto, está bien. Pues ¿cómo dice? Que se la arreglen con el Señor. ¿Ok? Ahora, esto de en lugar, ¿dónde estaba viendo esto? Anti. Debe ver. Bible Word Study. Anti significa en lugar de, pero también puede significar por. Si le leemos de esa manera, porque por velo le es dado el cabello. Y si lo tomamos de esa manera, ya no hay ninguna contradicción, porque esto es lo que la naturaleza me da. Por velo, ¿qué me da la naturaleza?
me da el cabello. Pero eso es la naturaleza. Pero ahora hay algo que no es la naturaleza la que me cubre y me descubre cuando voy a orar o profetizar. ¿Verdad? Si soy una dama, yo soy la que me cubro o me descubro cuando voy a orar o profetizar. Entonces, por eso digo yo, esto no puede cancelar todo lo demás que ha dicho Pablo. Y por alguna razón, tal vez para que no haya confusión, por eso Pablo utiliza otro término acá. No está hablando sobre cubierta, porque obviamente el cabello no es la sobrecubierta. El cabello es la cubierta. Igualmente, que es como decir, el arca del pacto, el propiciatorio es la cubierta, ¿verdad? Donde se derramaba la sangre, el propiciatorio es la tapa del arca. Pero ahora, para transportar el arca tenían un acatacalipto, un catacalipto, una sobrecubierta que cubría el propiciatorio y cubría todo. De la misma manera, la mujer tiene un velo, un peribolaion, que la naturaleza le da. Pero la mujer se provee de un catacalipto para cubrirse, o como que decimos acá, sobrecubierta. Se cubre su cubierta y su cubierta es el cabello. Wow. Entonces, para mí, por eso ahora yo digo, es sumamente importante esto del velo, el de llevar una cubierta, porque es parte de la razón por la cual la mujer puede entrar al ministerio. Puede realizar cosas que antes eran solamente sacerdotes, eran ministros, pero por el Espíritu ahora, la mujer puede, porque que ya tiene una conexión directa con Dios, y tiene la unción de Dios. Entonces, por eso para mí, Marcos 16, 16, 17, estas señales seguirán a los que creen. Incluimos ahí a las damas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y qué sé yo. ¿Por qué? Porque ya pueden participar en todo lo que antes solamente los hombres podían, porque ahora tienen esa señal de autoridad sobre su cabeza, ¿no? Y por eso es que el varón no puede orar cubriéndose, porque el varón no necesita esa sobrecubierta, porque siempre ha podido, vamos a decirlo de esa manera, ministrar en la presencia de Dios. Pero ahora hay alguien nuevo haciendo esa obra y el hombre no puede decir nada en contra de eso, porque ni siquiera los ángeles pueden decir nada en contra de eso, porque ya tiene una señal de autoridad que sirve para hombres, pero sirve para ángeles. Y los ángeles están, sospecho yo ahora, regocijándose de eso, ¿no? Porque es algo increíble. O sea que es, la palabra velo del versículo 15 Uh-huh. en el original significa cubierta. Es un manto, un velo, es algo que uno dice se arroja alrededor de uno, o sea que se cubrían de la misma manera, porque así es como cubre el cabello, ¿verdad? Todo, todo le cubre. Entonces está todo alrededor cubierta con ese cabello. Pero en Ya. el original el resto, el contexto no habla de un velo, sino de una sobrecubierta. De una sobrecubierta, No habla de una cubierta, sino de una sobrecubierta. correcto. Sí. Y una vez más, por eso creo yo que Pablo, para que no haya confusión, no puso acá catacalupto, puso peribolaion, un manto, un velo, una vestidura que cubre. ¿Por qué? Porque esto es lo que provee para nosotros la naturaleza. Pero hay algo que la mujer produce para sí misma. Se cubre la cabeza, ¿no? Y es este término, catacaliptos o catacalipto, dependiendo el contexto.
En cierta manera, caliptos y ¿cuál es la otra palabra? La del verso 16 en griego. Peribolaion. ¿Son lo mismo? Porque la diferencia lo hace la palabra kata, que es sobre. Correcto. Pablo podía haber dicho un calipto. En lugar de calipto, la naturaleza nos ha dado el cabello. Y todavía hubiera servido para el mismo argumento, ¿verdad? Pero para no haber nada de confusión, utiliza otro término. ¿Y los dos Sí. términos significan lo mismo? Mm, técnicamente hay obviamente una diferencia, pero significa algo que cubre. Ambos términos dan ese significado, nos dan a entender que es algo que cubre. El cabello cubre. El catacalipto cubre la cubierta. Es este cata que me convenció. Porque ese es énfasis extra de la sobrecubierta. Y el hombre no debe cubrirse. Ahora, en término técnico, obviamente, estoy cubierto, ¿verdad? Porque mi cabello me cubre todo. No me cubre el cuello, pero me cubre toda la cabeza. Pero esto es un peribolayo. Pero no me puedo poner un catacalipto, porque en ese caso yo estoy deshonrando a Dios. Y les voy a confesar que cuando me puse a estudiar esto dije, ay, ojalá que no sea. Y porque pues tengo una niña, ¿verdad? Tengo una niña y, ay, pobrecita, que el velo que se me olvidó, que no sé qué. Pero ahí está. Ah, Por eso es que el varón no puede profetizar o orar con la cabeza cubierta. en El el verso Antiguo 4. Testamento hay instrucciones ah, claras de parte del Señor para el pueblo acerca del cabello. Perdón, otra vez. En el Antiguo Testamento hay instrucciones claras de parte del Señor para el pueblo acerca del cabello. En general, no. Hay un requisito para los sacerdotes de no cortarse, dice, los bordes, como quien dice las patillas, decimos nosotros en Bolivia, y se dejan crecer eso largo. Pero este énfasis viene solamente en el Nuevo Testamento, hasta donde yo sé. Hay un versículo, creo que era en Jeremías, cuando estaba investigando esto, que utiliza algunos términos que todavía tengo que investigar, pero es algo muy específico, es una profecía y tiene que ver con alguien especial, entonces no es como que para todos. Lo único tal vez que a mucha gente les hace pensar sería el número 6, donde se da la enseñanza sobre los nazareos. A ver. Habla a los hijos de Israel, hombre o mujer que se apartare haciendo voto, pero esto es para hombre o mujer. Para dedicarse al Señor se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para el Señor, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para el Señor. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Entonces habla de consagración
El día de su purificación, perdón, raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Ahí tiene que quitarse todo, completamente calvo o calva, y a dar un sacrificio y qué sé yo. Pero este es un voto específico que se hace bajo el antiguo pacto. Y en el caso de los hombres era considerado una señal de humildad o de extrema, pues es consagración, pero aún tal vez, como quien dice, me avergüenzo a mí mismo para honrar a Dios. Pero eso es algo específico para los que hacían ese voto nazareo, no es nazareno, nazareo. Y algunos confunden eso porque Jesús viene de Nazaret y dicen, pues Jesús tenía el cabello largo, era un nazareno. No, no era nazareno, no nazareo. Y nazareato, esto viene de nazir, consagración. Entonces es algo diferente. No pasará navaja sobre su cabeza. Eso implica él tener la consagración de Dios sobre su cabeza y su cabeza es consagrada. Entonces, eso subrayé, me acuerdo cuando estaba leyendo para ver qué quiere decir no cortarse el cabello o raparse. No pasará navaja. La navaja ni siquiera toca la cabeza en ese sentido, porque es la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Bajo el nuevo pacto, entonces eso cambia de alguna manera, ¿no? El hombre ya no participa de ese tipo de voto. Por lo menos los gentiles no lo hacen, ¿no? No sé si los judíos se les permitiría porque son judíos, pero dudo que Pablo hubiera dicho, les vergonzoso, ¿no? Dejarse crecer el cabello porque deshonra su cabeza, que es Cristo, y permitir que los hermanos sigan haciendo eso. Entonces creo que por ese nuevo mandamiento esto se pasa a la historia. Así es, damas y caballeros. Oh, wow. Este, pues, ¿Estás llamando? oh my God, pues definitivamente no puedo decir nada, no puedo decir nada por esa palabra, esa misma palabra, definitivamente. Sí, es la que me dio problemas y líos y busqué significados y dije a ver si me puedo escabullir por algún lado. Y al final no pude. Todo cobra sentido en ese punto, porque si no estuviese eso, podría decirle muchas cosas, preguntarle, preguntarle Sí. pero parece que sí. Parece que sí. Oh, wow. Wow, es que es una enseñanza de toda una vida. De, Sí, pues yo también. Si no estuviera la niña presente, le diría cuándo me bauticé. Pero luego va a decir, es más anciano que Matusalén. oh my God. Y eso o sea, o sea, es que si es así, yo tendría que ponerme el velo siempre que ore. O sea, eso de que no lo haga en el restaurante, no lo haga mientras está cocinando porque no importa. O sea, no, es que ahí dice que para orar. O sea, si yo voy a orar lavando la loza, tengo que ponerme el velo. Si yo voy a orar en un restaurante, tengo que ponerme el velo. O sea, no hay excusa. O lo hago o no lo hago. O se cumple bien o no se cumple. Pues sí. El pastor dice que su mamá lo hacía siempre. Ahora, el contexto obviamente no está hablando de la reunión de hermanos y ejerciendo ministerio público, ¿no? En ese contexto. Y creo que por eso es que dicen, pues
Si estás sola, está bien si no te lo pones. Pero aún así, hermanas de la clase de inglés me dijeron, hermano, yo no lo voy a poner en todo momento y en todo lugar, porque ya. Sí, sí. Y lo otro también es que si esto es así como lo estamos viendo y lo estamos viendo, no es una cosita aquí, o sea, eso no cubre. Sí cubre. No, que nosotras queremos pensar que no, que cubre porque no queremos andar con una cosa aquí larguísima y en todo el cabello, eso es otra cosa, pero si somos honestos y sinceros, esa cosita que nos ponemos acá no cubre. Y no quiero decir más. Porque me hundo. Oh my God. Ok, ok. Está bien, pues está bien. Será algo para hablar con Dios. Pues sí. Lo que Él diga está bien. ¿Tú qué crees? Me convencieron. No tengo nada que decir. Traigan mi sábana. Pues sí. Oh my Ah. God. Ok. está Gracias, bien, hermano Jorge. Un Gracias. placer. Gracias, gracias por el tiempo y por todo, por el cariño con que hace y nos enseña a todos. Ahí tratamos de servirles. Y la honestidad, porque sí, a veces uno quiere hacerse el loco con muchas cosas y no se puede. Entonces, está bien. Gracias. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Ahí, ahí hablamos a ver si dentro Claro de que sí. Sí, si surgen preguntas, pues ahí las hacemos. está Ya, bien. pues, de una manera. Bendiga. Amén. Bendiciones. Gracias.